Creepypastas para tener de fondo con un fondo negro. Se llamaba el árbol del odio. El árbol era viejo, retorcido, gris, en medio del bosque. Había perdido sus hojas hacía ya muchos años, así que las ramas estaban desnudas, extendiéndose hacia el cielo como manos dentadas. A decir verdad, probablemente ni siquiera estaba vivo. La corteza se caía a pedazos, y donde no lo había hecho, había grabados. Incontables grabados, letras por todo el tronco. H.R, K.P, N.M.M, D.R, y la lista seguía. Apenas quedaba espacio para más inscripciones. A plena luz del día, el árbol resultaba aterrador. Su sombra era larga y oscura. Yo solo tenía 7 años en ese entonces, pero ya sabía que ese árbol era algo terrible. Derek me dijo que lo llamaban el árbol del odio mientras estábamos sentados en un tocón cercano. El árbol estaba a poco más de 1 kilómetro dentro del bosque que rodeaba nuestro vecindario suburbano, en un claro. Éramos 4 ese día de verano junto al árbol. Estaba yo, nuestro amigo Derek, con su cabello rubio arena despeinado y un diente menos. Víctor, con su cabello negro como la noche y ojos penetrantes. Y Harry, calvo y regordete. Harry abrazaba contra su pecho una figura de acción de los Power Rangers, su juguete favorito. Harry y Víctor estaban junto al árbol murmurando entre ellos. A veces Harry se agitaba y Derek y yo alcanzábamos a oír sus protestas contra la idea de Víctor. Derek se recostó y bebió su refresco tibio. Esto es una tontería. Si queremos vengarnos de Kyle, mejor le damos pelea. Dijo. Es más grande porque está en 4º grado, pero somos 4. Agregó emocionado, levantando 4 dedos. Me encogí de hombros. Jamie dijo que vio a Kyle lanzar a 5 niños como si nada. No creo que tengamos oportunidad. Respondí con tono sombrío, poniendo mi mochila frente a mí y buscando los snacks que había empacado. Cuando saqué una barra de granola para mí y otra para Derek, Harry y Vic ya venían hacia nosotros. Harry estaba al borde de las lágrimas. Listo, pusimos las iniciales de Harry y de Kyle en el árbol. Ahora solo queda destruir el juguete. Dijo Vic. Harry se estremeció al oír eso. Derek miró fijamente a Vic. ¿Por qué? Le preguntó. Vic buzó. Porque así es como funciona el árbol, tonto. Haces algo que te duela a ti, y el árbol se encarga de que también le pase algo feo a la otra persona. Me volví hacia Derek, recordando el plan. Terminé de masticar la barra y lo aclaré. Sí, y ese es el juguete favorito de Harry. Si lo rompemos, a él le va a doler. Pero también le va a doler a Kyle. Derek nos miró a los 3, como si intentara adivinar si hablábamos en serio. ¿Y eso funciona? Sí. Dijo Vic. ¿Y ustedes creen que es buena idea? Preguntó Derek. Gaby dijo que ella lo hizo una vez. Se cortó el pelo, y al día siguiente Angie se le pegó un chicle en el suyo. Anunció Vic. Todos recordábamos ese día. Angie había acabado con un corte terrible. Derek suspiró y metió la mano en mi mochila para sacar el martillo. Prometan que nunca volveremos a usar el árbol, o no les doy el martillo. Derek se puso de pie y Vic lo observó con atención. Conocía a Derek. Cuando hablaba en serio, lo hacía en serio. Pero lo más importante. Era el más rápido de nosotros. Si salía corriendo con el martillo, no podíamos alcanzarlo. Vic suspiró. Está bien. Lo prometo. Cruzo el corazón. Harry se enderezó y cruzó el corazón. Derek me miró. ¿A Aaron? Yo también crucé el corazón. Derek le entregó el martillo a Vic y se volvió a sentar. Vic se lo pasó a Harry. Tienes que hacerlo tú. Le dijo. Harry se quedó pasmado. ¿Qué? Vic asintió. Ajá. Así es como funciona todo. Ambos caminaron hacia el árbol. Yo me quedé con Derek, en silencio. Costó convencerlo, pero al final Vic logró que Harry rompiera el juguete. Pasó la tarde llorando, e hicimos lo posible por consolarlo.
Pero cuando tienes 7 años, tu juguete favorito lo es todo. Y sí, al día siguiente Kyle llegó a la escuela con los ojos enrojecidos. Su papá le había destruido su GameCube esa misma mañana. Ese mediodía, durante el almuerzo, Derek nos hizo jurar de nuevo que nunca más usaríamos el árbol, y al ver lo destrozado que estaba Kyle, estuvimos de acuerdo. Ni siquiera necesitábamos pruebas de que fuera nuestra culpa. Ya nos sentíamos bastante mal. Ninguno volvió a pensar en el árbol hasta que llegamos a la secundaria. Los 4 nos habíamos distanciado. Yo seguía siendo amigo de Vic, y Derek seguía siendo amigo de Harry, pero el grupo de 4 se había convertido en 2 grupos de 2. Harry bajó de peso y se volvió uno de los chicos más populares. Derek se convirtió en el mariscal de campo del equipo de fútbol. Me sentía algo mal por decirle que no podía ir a los partidos porque ese día tenía mi sesión de calabozos y dragones, pero ya nos habíamos alejado tanto que a él apenas le importó. Aunque, sin duda, a quien mejor le fue a Vic. Había encontrado amor de verdad. Angie, la pobre niña del chicle en el cabello, había crecido y dejado atrás su actitud de niña mimada. Ahora era una chica amable y hermosa. Era querida por toda la escuela. Difícil encontrar a alguien que dijera algo malo de ella. Su cabello rubio y delgado le caía suavemente hasta los hombros, y sus ojos grises irradiaban una calidez tremenda cuando sonreía. Vic y Angie como pareja fue una de esas cosas que nos sorprendió cuando ocurrió, pero que, viéndolo en retrospectiva, parecía estar destinado. Cuando Angie era más joven, Vic siempre estuvo ahí para ella. Cuando sus compañeros la rechazaban en la primaria y la secundaria, Vic se mantuvo como su amigo incondicional. Tenían intereses similares, el mismo tipo de humor, y ya para la secundaria eran inseparables. En ese entonces, Vic había caído en el grupo de los impopulares conmigo, mientras Angie iba directo hacia la popularidad. Al comenzar la preparatoria, toda la escuela se quedó boquiabierta cuando Vic y Angie comenzaron a salir. Bueno, casi todos. Yo aún era cercano a Vic, y por extensión a Angie, así que lo vi venir desde lejos. De hecho, Angie fue una de las razones por las que nuestro grupo se rompió. No solo Vic amaba a Angie con locura, también lo hacía Harry. Harry desarrolló un profundo amor por ella durante la secundaria, pero Angie claramente solo tenía ojos para Vic. Cuando Harry, en segundo año de preparatoria, intentó convencer a Angie en varias ocasiones de dejar a Vic por él, Vic explotó. La amistad de años se hizo cenizas en un instante. De esas cenizas nació una rivalidad amarga entre los dos. En el baile de graduación, todo se vino abajo cuando Harry fue coronado rey del baile, y Angie, reina. Los dos tuvieron el tradicional baile de la realeza del baile, ante la mirada de toda la escuela. Se veían tan felices, abrazados mientras bailaban. Con gracia, flotaban por la pista, y por un momento incluso pensé que quizá Harry y Angie estaban destinados a estar juntos. Pero durante ese baile, vi como Angie miró a Vic con una sonrisa. Y Vic le devolvió la sonrisa. Estaba embobado por lo hermosa que se veía en la pista, y su mirada dejaba claro que deseaba que fuera Vic quien la abrazara. Por desgracia, Harry también notó esas miradas. Al terminar el baile, se despidió sin decir nada y desapareció. 2 días después, Vic me llamó llorando para decirme que él y Angie habían terminado. Angie ya no sentía lo mismo por él. Me quedé en shock, hacía apenas 2 días que Angie lo miraba como si fuera su mundo entero mientras bailaban. Me subí al auto y manejé hasta casa de Vic, le pregunté qué había pasado. Vic me dijo que habían tenido una pelea, y que Angie le confesó que ya no lo amaba. Vic preguntó por qué, y ella dijo que simplemente el sentimiento se desvaneció. Eso solo provocó más discusión. Al final, Angie se fue y dejó a Vic solo. Me quedé con él para consolarlo el resto de la noche, y luego, ya en mi auto, llamé a Angie. «Hola», respondió una voz débil y ronca, pero sin duda era Angie. Escuché lo que pasó. «Acabo de hablar con Vic», dije. Rompió en llanto y me contó sobre la pelea. Era igual a lo que Vic me había dicho. Cuando le pregunté por qué ya no amaba a Vic, me dijo que ella y Vic se habían escapado para tener relaciones en la parte trasera del auto de Vic. Mientras yacía junto a él esa noche, lo miró y de pronto sintió un pánico súbito.
¿Realmente quería estar con Vic? ¿Qué era lo que veía en él? Fue como si todos los sentimientos se esfumaran en un instante. Se vistió, despertó a Vic y le exigió que la llevara a casa. Desde entonces, todo entre ellos había sido complicado. Era una explicación extraña, pero tenía cierto sentido. La noche siguiente, Vic me mandó un mensaje de texto, y el corazón se me fue al suelo. El imbécil fue al árbol. Ahora me toca a mí. En ese momento supe lo que realmente había pasado. Harry se había marchado aquella noche para ir al árbol del odio. Me levanté de un salto, me vestí, y le mandé un mensaje a Vic mientras subía al auto. Vic, no. Ya voy. Detente. Su única respuesta fue: voy a acabar con él. Cuando llegué, ya era demasiado tarde. Me bajé del auto y corrí hacia el árbol cuando escuché el disparo. Encontré a Vic muerto junto al árbol, la escopeta de su padre aún humeante junto a su cuerpo destrozado. Su cabeza había sido volada en un charco sangriento. En el árbol, pintado con sangre entre las demás iniciales, dos se destacaban: H.C/V.B,V.B/H.C. Me quedé ahí, en completo silencio. Sabía que podía intentar advertirle a Harry, pero si el árbol realmente funcionaba, ya no había nada que pudiera hacer. Llamé a la policía y me senté en ese viejo tronco junto al árbol, mirando sus ramas maliciosas que se extendían hacia la luna llena. Aquella noche proyectaba una sombra mucho más larga de lo habitual. Y sí, a la mañana siguiente, mientras iba camino a la escuela, Harry fue embestido de lado en un cruce y murió al instante. El funeral de Vic fue ese fin de semana, el de Harry fue el lunes siguiente. A ambos asistió una multitud. Estudiantes, profesores, amigos de la familia, todos vinieron a despedirse de los dos chicos por última vez. Durante el velorio de Vic, me encontré con Derek, con quien no hablaba desde hacía meses. Le pregunté si sabía algo sobre lo que Harry hizo la noche del baile, y Derek respiró hondo. Se sentó y me miró. Me llamó esa noche. Así, de la nada, y me dijo cuánto me odiaba. Que no merecía nada de lo que tenía, que era un mariscal de campo de mierda y una peor persona. Que si no lo dejaba en paz, iba a contarle a toda la escuela que yo era gay. Se recostó en su silla, las lágrimas corrían por las mejillas de Derek. Se lo dije en confianza. Juró no decírselo nunca a nadie. Incluso estuvo ahí para ayudarme cuando le conté a mi familia. Y yo estuve ahí para él en todo lo de Angie. Era mi mejor amigo. Se quebró, llorando con las manos en la frente. Me miró con los ojos desesperados por una respuesta. ¿Por qué haría eso? ¿Por qué me habló así? Hice una larga pausa. Porque el odio es un arma de doble filo, cualquier daño que quieras hacerle a otro, también te lo haces a ti mismo. Escribo esto no solo para desahogarme con este terrible secreto, sino también por una razón mucho peor. Hace 2 años, me aseguré de talar el árbol que tanto odiaba. Nadie podría sufrir como ellos dos ahora. Ahora vivo en una ciudad nueva, a varios estados de distancia. Ayer por la mañana, mi prometida y yo fuimos a caminar por el parque, a 1 hora de casa. Mientras caminábamos, mi prometida decidió tomar una curva para acelerar el camino. Esto nos desvió un poco del camino habitual, y nos encontramos en un claro cerca de un árbol viejo, gris y nudoso, con una sombra anormalmente larga, con innumerables iniciales en su tronco desmoronado y manchado de sangre. Mi esposa murió en un accidente de coche hace 4 años. Ahora sé sus últimas palabras. Mi esposa murió hace 4 años. Iba conduciendo de regreso a casa después de pasar un rato con una de sus viejas amigas, cuando un conductor ebrio chocó contra su auto en una intersección. Su coche giró sin control y se estrelló contra un poste de luz. El vehículo quedó convertido en un amasijo de metal, pero incluso así, me dijeron que estuvo viva durante algunos minutos después del impacto. No podía moverse, su cuerpo estaba torcido y roto, sangrando, sabiendo que en sus últimos momentos no podría volver a verme ni a ver a su hija de 4 años.
Murió antes de que pudieran sacarla del coche. Durante esos 4 años, lloré, maldije, sentí que quería rendirme, pero sabía que debía seguir por mi hija. Esa niña, Miranda, se convirtió en mi mundo. Cada vez que veía esos hermosos ojos verdes, veía a mi esposa. El pensar en que ella quedara sola fue lo que me impidió muchas veces dar el paso final y acabar conmigo mismo. Y por mi pequeña, decidí buscar ayuda. Me tomó tiempo, y mucho sanar, pero eventualmente mejoré. Me alejé del abismo, dejé el alcohol y me convertí en el padre que Miranda necesita. Pero siempre me pregunté qué habría dicho mi esposa si hubiera podido vernos antes de morir. En mis momentos más oscuros y silenciosos, pensaba en sus últimos minutos. Todavía tengo pesadillas con eso. La curiosidad nunca me abandonó. Esta noche se cumplían 4 años, y pensé en ella mientras Miranda y yo veíamos una película juntos. El Imperio contraataca. Es su favorita. Ya desde ahora parece que mi hija tiene buen gusto. Aunque se quedó dormida antes del final. Insistía en que seguía despierta, pero yo sabía que necesitaba dormir. Ya era muy tarde para ella. La llevé a su habitación, la arropé y le deseé buenas noches. Cerré la puerta y regresé a la sala. Noté que la película aún seguía, justo en la escena culminante entre Vader y Luke. Justo en la gran revelación. Él me dijo lo suficiente. Me dijo que tú lo mataste. Gritaba Luke en la pantalla. Fue entonces cuando oí algo a mi izquierda. Una respiración. Pesada, irregular. Pero no provenía de Vader. Era otra cosa. Me giré y la vi. A mi esposa. De pie frente a mí. No, eso no es verdad, es imposible. Gritaba el televisor. Yo me quedé paralizado. Su cuerpo estaba torcido, con una forma antinatural. Llevaba el mismo vestido que usó la noche en que murió, descolorido y manchado de sangre. Su brillante cabello rubio ahora estaba enredado, sucio, despeinado. Su rostro estaba hinchado, los ojos inyectados en sangre y saltones, saliéndose de las órbitas. Su piel, tan pálida como la luz de la luna. La boca colgaba abierta. No quiero estar sola. Susurró entre jadeos. Avanzó hacia mí tambaleándose. Yo estaba tan impactado que no pude gritar, ni moverme. Solo me invadía el terror. Mi esposa estaba muerta. ¿Era esto una broma cruel? No, no podía serlo. Dio unos pasos más. Quiero a mi familia, quiero a mi hija. Pasó a mi lado, hacia el pasillo. Hacia la habitación de Miranda. Lo que fuera esa cosa, me devolvió de golpe a la realidad. No iba a dejar que se acercara a mi hija. Le agarré el brazo. Estaba frío como una tumba. Sentí los huesos moverse bajo mi mano cuando se giró para mirarme, con los ojos desenfocados, sin lograr fijarlos en mí. No quiero morir sola. Estoy tan sola. Sollozó. ¿Qué quieres, Jessie? Le pregunté. Ella soltó su brazo del mío con un crujido nauseabundo. Quiero que mi hija venga conmigo. Saltó con una velocidad aterradora hacia el pasillo, pero le agarré el brazo otra vez. Sentí como su hombro se dislocaba antes de que girara y se me lanzara encima. Me tiró al suelo de inmediato, siseando de rabia. Trató de levantar su brazo dislocado para arañarme, pero no tuvo éxito. La empujé con una patada, y escuché cómo se le rompía la pierna al caer. Mi esposa comenzó a llorar de dolor mientras yo corría a la cocina a buscar un cuchillo. No hubo sangre cuando lo hice. Cuando maté a mi esposa por segunda vez. A la mujer que tanto amé. La persona que fue todo para mí durante tanto tiempo. Esa persona, Jessie, murió hace 4 años. La enterré en la tierra y en mis lágrimas. Ahora Miranda era mi mundo, mi todo, y Jessie no podía llevársela. No permitiría que la arrastrara al lugar horrible de donde vino. El cuerpo dejó de moverse al poco tiempo. Por suerte, casi no hubo sangre. Su cuerpo comenzó a deshacerse en cenizas entre mis brazos cuando Miranda salió de su cuarto a preguntar qué pasaba. Había oído ruidos. Me puse de pie, la miré y le dije que solo estaba soñando, que regresara a la cama. Te amo, papi. Me dijo con una sonrisa, antes de volver a acostarse. Ahora estoy escribiendo esto para convencerme de que no fue un sueño.
Para probar que fue real. Todo ese horror fue real. Mientras moría otra vez entre mis brazos, Jessie lloraba. De sus ojos hinchados brotaba sangre, y alcanzaron a mirarme por un breve instante. Lo suficiente para que recordara el encantador color verde que alguna vez tuvieron. Me dijo algo. Algo cuyo sonido intentaré olvidar. El whisky que guardé para emergencias tal vez me ayude con eso. Después de todos estos años, ahora sé cuáles fueron las últimas palabras de mi esposa. No quiero morir sola. Quiero ver a Charlie y a Miranda. No dejes que muera sola. Las hermanas de la casa Omega. Nunca fui del tipo que se une a una hermandad. Mi hermana gemela, Chell, me rogó que hiciera el proceso de selección con ella el verano antes de que comenzáramos la universidad, pero creo que, en el fondo, sabía que yo era un caso perdido. En la preparatoria fui una nerd de la banda, y tenía la intención de seguir siéndolo. No me malinterpretes, esto no es un no soy como las demás chicas. Me alegraba por Chell. Incluso me emborraché con ella tomando wine coolers para celebrar cuando logró entrar a su hermandad. Simplemente teníamos intereses distintos. Mientras ella fuera feliz, eso era lo único que me importaba, y sé que ella sentía lo mismo por mí. ¿Cómo no me di cuenta de que estaba tan profundamente infeliz? Se lanzó desde la torre del campanario en el centro del campus menos de 3 semanas antes de que terminara el semestre de primavera. No la había visto en un par de días. Yo estaba encerrada en la biblioteca haciendo noches en vela para terminar mi ensayo final de mitología griega y romana. Me desperté ese domingo por la tarde con 10 llamadas perdidas de mi mamá y un mensaje de Chell. Te amo para siempre, Lou. Perdón. 2:55 de la madrugada. Los testigos dicen que saltó a las 3:02. Me salté los exámenes finales, dejé todas mis materias en incompleto y volví a casa para estar con mi mamá. Alex, nuestro mejor amigo de la preparatoria, se ofreció a dejar el semestre también, pero no quería que perdiera su beca. Aún así, manejaba 2 horas cada fin de semana para venir a verme. No hablábamos mucho. Todavía dolía recordar los buenos tiempos, y tampoco me importaba mucho el presente. Pero era mejor que beber sola, y Alex siempre compartía su hierba conmigo. Mi mamá insistió en que retomara mi vida este otoño. Decidí tomar solo media carga académica, enfocándome en terminar las materias que había dejado colgadas. Me mudé a una habitación individual en los dormitorios, que es más del tamaño de un closet que de un espacio habitable real. No me molestaba estar sola. De hecho, lo prefería. Alex, sin embargo, pensaba que esa soledad me hacía mal. O al menos eso dijo cuando me arrastró a una fiesta griega el fin de semana pasado. Chell era muy popular entre los chicos de su fraternidad, dijo, y todos habían estado preguntando por mí. Que estaban preocupados. No quería ir, pero Alex no me dio tregua. Es lo que Mitchell habría querido, Lois. Idiota. Aunque tuviera razón. Y así fue como terminé el sábado pasado sentada en el asiento del copiloto del BMW de Alex, yendo quién sabe a dónde. Me di cuenta rápidamente de que no tenía idea de en dónde estábamos ni hacia dónde íbamos. Nunca había ido a una fiesta de fraternidad con Chell, navegar entre un mar de tipos sudorosos que huelen a cerveza barata no es precisamente mi idea de diversión, pero estaba casi segura de que la mayoría de las casas de fraternidad no estaban a 45 minutos del campus, escondidas al final de un camino de tierra sin nombre en Google Maps. Jugaba con un hilo suelto en el borde de mi suéter, uno de Chell. Era de un verde chillón y estaba recortado de forma torpe a la altura de la cintura, como un intento de hazlo tú misma. No era para nada mi estilo, y jamás lo habría usado antes de que se fuera. Pero esa noche, usarlo me daba confianza, como si ella estuviera conmigo. Entonces, ¿de qué se trata esta fiesta? ¿O me estás llevando al medio de la nada para matarme? Alex puso los ojos en blanco y sacó un pedazo de cartulina negra del desorden de servilletas en la consola central.
El papel era grueso, caro, con letras doradas en relieve que brillaban con una fuente cursiva. Estás cordialmente invitado. Las hermanas de la Casa Omega te dan la bienvenida a nuestra cosecha de otoño. La asistencia es obligatoria. Solo los de corazón puro permanecerán hasta el amanecer. ¿Serás tú, Alex? Todos en la fraternidad recibieron una de estas. Le di la vuelta a la invitación. Tenía una dirección y una hora. Camino del Condado 5. Medianoche. Sí, hace una semana más o menos. Todavía no sabemos quién la está organizando. ¿No es esta sororidad Omega? Alex se rió, no de manera cruel, pero sí divertida. No existe nada así, Lois. Fruncí el ceño. Una fiesta en medio de la nada, organizada por nadie. Ya me estaba arrepintiendo de haber abandonado mi plan de pasar el semestre como una ermitaña. ¿Nada de esto te da mala espina? ¿Qué significa eso de cosecha? Ah, es puro drama. Es para ver quién aguanta toda la noche, ¿sabes? Capaz hasta hay premio. ¿Y sabes qué? Sonrió y me dio una palmada en el muslo. Yo le devolví el golpe. No vamos a rajarnos. Vamos a ganar, los últimos en pie, como en los viejos tiempos. ¿Estás conmigo? Después de las 2 me convierto en calabaza. Hablo en serio, Lou. Y yo también, Alexander. Sabía que odiaba que me llamaran Lou. Shale siempre me decía así. Además, ni siquiera me van a dejar entrar. Yo no recibí una de estas. Agité la invitación frente a su cara. Ya tenía un muy mal presentimiento. Si hubiera sabido todo este rollo antes, ya estaría en mi cama. Dándome vueltas en el colchón duro de una plaza, inventando formas de rogarle al profesor Dixon por otra prórroga más en el ensayo. Sonaba mejor que meterme en una película de terror estilo Masacre en Texas. Vamos, Lois, si está aburrida, nos vamos. Y claro que te van a dejar entrar. Digo, te ves igual que ella, seguro van a sentir lástima por mí. Disfruté con cierto morbo cuando vi cómo su sonrisa desaparecía. No, claro que no. Frunció los labios y miré hacia otro lado. Lois. Tomó mis dedos con suavidad. Solo quise decir que todos querían mucho a Chell, y te van a querer a ti también. Igual que ella. Miré por la ventana y parpadeé fuerte una vez, 2, antes de aclararme la garganta. Está bien. Pero en el momento que diga que nos vamos, nos vamos. Con o sin previo. Alex me apretó la mano y luego la soltó. Trato hecho. Seguimos el camino en silencio. Alex tamborileaba los dedos sobre el volante y yo miraba los campos vacíos al costado del camino. Habíamos salido del camino principal hacía más de 10 minutos. Casi nos pasamos el desvío, marcado apenas por un cartelito de madera desgastada con un símbolo Omega en dorado. Aún no había señales de una fiesta. Alex. Alex se acomodó en el asiento y se inclinó hacia el volante, forzando la vista en la oscuridad. Sí, esto, creo que ya deberíamos haber llegado. Se rió, pero fue una risa aguda y nerviosa. Yo seguí tirando del hilo suelto en el suéter de Shell. El BMW coronó una colina alta y solté el aire que no sabía que había estado conteniendo. Una gran casa blanca estilo granja se alzaba en el valle debajo de nosotros, con una flota de Land Rovers y Mercedes estacionados de forma desordenada en el pasto del frente. Alex se rió, esta vez de verdad, y me dio unas palmadas en la rodilla mientras se estacionaba junto a un Lexus. Relájate, va a estar divertido. Esbocé una sonrisa, aunque no dije nada. Alex sonrió y saltó fuera del auto. Yo me quedé un momento observando la casa. La fachada era alegre, recién pintada, con postigos azul brillante flanqueando las ventanas y una puerta de entrada amarilla, como de caricatura. El interior, que se veía a través de las persianas abiertas, parecía cálido y acogedor, y ya podía sentir el retumbar del bajo de una canción pop barata vibrando en mi pecho. Todo parecía bastante inocente. Tal vez podría pasarla bien. Por Alex. Por Shell. El golpe seco de la puerta del copiloto al abrirse me sobresaltó.
Alex alzó una ceja, con el antebrazo apoyado sobre el techo del auto. ¿Vas a venir o planeas quedarte en el coche toda la noche? Puse los ojos en blanco, me desabroché el cinturón y le di un golpe en el brazo al bajar. Vamos a divertirnos, o lo que sea. No tuve que preocuparme por entrar. No había nadie revisando invitaciones. Apenas cruzamos la sala, ya bien entrada la fiesta, nos recibió un fuerte grito de Alex. Unos cuantos chicos corrieron a saludarlo, dándole palmadas en la espalda y asintiéndome con cortesía. De repente, me envolvió un abrazo de oso de parte de un tipo cuyo nombre no recordaba, envuelta en una nube de axe y aliento a cerveza agria. Nos alegra tanto que hayas venido, Lou. Extrañamos muchísimo a Chell. Un coro de voces ebrias se unió, retumbando en el pequeño vestíbulo. Chell. El de aliento agrio me soltó para alzar el puño al aire, y todos los chicos empezaron a corear el nombre de mi hermana. No sabía si me parecía tierno o asqueroso. Alex se sonrojó y le dio un codazo a uno de sus hermanos. Iba a molestarlo por eso cuando otro brazo, mucho más delgado, se enroscó sobre mis hombros. Lois. No sabía que ibas a venir. Ana, la presidenta de la hermandad de Chell, tuvo que agacharse un poco para abrazarme. Arrastraba las palabras, y sus movimientos eran torpes y lentos, pero sus grandes ojos castaños estaban claros, enfocados, cuando se apartó. A Ana siempre le había caído bien Chell. La apadrinó desde que empezó el proceso de iniciación, y siempre me hizo sentir bienvenida en la casa. Por eso me extrañó que se la notara preocupada en lugar de contenta al verme. Sí. Alex dijo que no había problema. Dije, fulminándolo con la mirada. Él solo se encogió de hombros. Ana frunció el ceño, pero antes de que pudiera responder, otra voz intervino. Rica, melódica. Ah, ¿sí? No sabía que esta era la fiesta de Alex. Ana se congeló, y sus ojos se agrandaron. Lentamente, se volvió hacia tres de las mujeres más hermosas que había visto en mi vida. A pesar de lo impactante de su apariencia, no sabría describir a ninguna con claridad. Todo es un poco borroso en mi memoria, pero sé que eran altísimas, con cuerpos esbeltos y ojos brillantes que parecían atravesarte. Una de ellas, con ojos verdes como esmeraldas, clavados en los míos, habló de nuevo con ese mismo tono vibrante. Ana, ¿quién es tu amiga colada? Sonrió al decirlo, y su tono no tenía mala intención, pero igual retrocedí detrás de Ana por puro instinto. Busqué a Alex con la mirada, pero ya se había ido. Eso hizo sonar una pequeña alarma en mi cabeza, después de todas sus promesas de que estaríamos juntos toda la noche, pero no podía concentrarme en nada que no fuera la mujer frente a mí. Ana me tomó de la mano y la apretó con fuerza. Oh, esta es, ¿te acuerdas de Chell, la chica de la que te hablé, no? Esta es su hermana, Lois, Y. Bueno, creo que Alex solo pensó que... Otra de las tres mujeres, con ojos grises esta vez, pasó al lado de Ana con un movimiento fluido, interrumpiendo su balbuceo. Me tomó la mano y la cubrió con ambas. Su piel era fresca, casi fría, pero su agarre era suave. Pensé que solo era una tonta atracción en el momento, pero sentí como si el mundo se ladeaba cuando se inclinó para verme a los ojos. Su voz era un susurro firme, lo bastante fuerte para sobresalir incluso por encima de la música que retumbaba en el suelo. Cariño, lamento mucho lo de tu hermana, pero no estoy segura de que esta fiesta sea para ti. A esas alturas, Ana ya parecía estar al borde del pánico, tropezando con sus propias palabras para disculparse ante el trío. Eché un vistazo al lugar y, aparte de Alex y un par de sus hermanos de fraternidad, solo vi a una chica más que me resultaba familiar, de la hermandad de Chelliana. Beth. Stacy. No la conocía realmente. Chell nunca me la presentó. Parte de mí pensó que debía sentirme incómoda, o que si Ana estaba tan alterada, tal vez yo también debería. Pero en lugar de eso, sentí una calma extraña. Me bastaba conseguir esa voz a donde fuera. Claro, no quise causar problemas. La tercera mujer dio un paso al frente y apoyó una mano elegante en mi hombro. Sus ojos azules brillaban con amabilidad. No podía apartar la vista. No hay ningún problema, cielo.
Solo déjame acompañarte al auto. Ana las miraba impotente mientras las dos mujeres me guiaban hacia la puerta. Una diminuta astilla de lógica logró atravesar la neblina que empezaba a nublarme el juicio. No tengo auto. Alex me trajo. Ojos grises y ojos azules se miraron durante unos segundos, como si tuvieran una conversación silenciosa. Finalmente, Ojos Azules suspiró y volvió a mirarme. Bueno, entonces no hay de otra. ¿Te gustaría hacerme compañía en la cocina? Sentí como se me dibujaba una sonrisa boba en la cara, y no pude evitarlo. Asentí con demasiado entusiasmo como para parecer tranquila. Ojos Azules rió. Sonaba como campanillas. Mi mente se hundió aún más en la niebla. Ni siquiera se me ocurrió ir a buscar a Alex. Olvidé la preocupación frenética de Ana de apenas unos momentos antes. Dejé que Ojos Azules me tomara de la mano y me llevara más adentro en la casa. Me sentía segura con ella. Una paz que no había sentido desde la muerte de Chell se apoderó de mí. Al día siguiente, cuando los recuerdos empezaron a volverme en ráfagas, me di cuenta de lo extraño que había sido todo. La casa entera tenía un brillo iridiscente, como algo sacado de un sueño. Los hermanos de fraternidad de Alex y el pequeño grupo de chicas de la hermandad de Chell bebían de vasos rojos, solo que parecían no tener fondo, y bailaban frenéticamente en la sala, pegados unos a otros en una masa que se retorcía sin parar. El resto de los invitados hacía shot tras shot en la cocina, con un suministro interminable de vodka y tequila que fluía libremente, servido generosamente por las misteriosas hermanas de la casa Omega. Las hermanas, todas tan deslumbrantes como la anterior, se mantenían en los bordes de la fiesta, riendo con facilidad ante el bullicio sin realmente participar en él. Todo el tiempo, esos ojos penetrantes recorrían la fiesta con una intensidad calculada e inquietante. Claro, todo eso se entiende mejor con perspectiva. En ese momento, yo también estaba atrapada, demasiado encantada por esos ojos azul océano como para notar que algo andaba mal. Ojalá pudiera recordar su nombre. Ojos Azules. A pesar de todo lo que pasó, aún siento ese deseo de saber más sobre ella. Me llevó a un banco acogedor en una esquina de la cocina, lejos del peor ruido. Me acomodó un mechón de cabello detrás de la oreja con unos dedos largos y elegantes, y el mundo entero desapareció. Me pidió que le hablara de mí. Así que lo hice. Abrí mi corazón. Le conté cómo fue salir del closet en la secundaria en un pequeño pueblo del Medio Oeste, y lo mucho que me apoyó Chell, incluso cuando Alex se alteró y no me habló por un mes. Le hablé de mi sueño de ser compositora y huir a la costa, y cómo ese sueño murió con Chell porque no podía imaginar a nadie más cantando mis canciones que no fuera ella. Le conté sobre todas mis esperanzas, mis deseos, mi culpa por seguir adelante con una vida que Chell y yo habíamos planeado vivir juntas. Le confesé mi mayor miedo. Que no sé quién soy sin mi hermana gemela, mi otra mitad. Que tal vez, sin Chell, yo no soy nada. Pensándolo bien, no recuerdo qué me dijo exactamente Ojos Azules durante todo eso. Desde luego, no reveló nada de sí misma, ni quién era, ni de dónde venía, ni siquiera su nombre. Pero recuerdo esa sensación abrumadora de consuelo, como si me estuviera diciendo, tal vez no con palabras, que yo era alguien, que importaba, que tenía valor. Aunque no podía conocerme realmente, de alguna forma lo hacía. Y me amaba. Me sostuvo mientras reía y lloraba, y sentí que reía y lloraba conmigo, sintiendo todo con la misma intensidad. Lo que pasó después es aún más difuso. En algún momento, Ojos Azules tomó mi mano y me invitó a subir. Normalmente, en esa parte me pongo nerviosa, especialmente con una mujer tan increíblemente hermosa, pero no sentí nervios. Sentí que flotaba mientras subíamos las escaleras, hasta su cuarto, hasta el borde de su cama individual. Cuando finalmente me besó y me recostó sobre las sábanas suaves, fue como si explotaran galaxias detrás de mis párpados. No fue más allá de eso, pero fue, de algún modo, la experiencia más íntima de mi vida. No tengo idea de cuánto tiempo estuvimos ahí, abrazadas, con los labios rozándose suavemente, con dulzura. En algún momento, ella se separó y me lanzó otra de esas miradas profundas, como si me estuviera buscando el alma.
Abrió la boca como para decir algo cuando, en algún lugar de la casa, un reloj comenzó a dar las 12. Giró la cabeza hacia la puerta de golpe. Bajó la mirada y suspiró. «Espera aquí, Lou». Asentí. No era una pregunta. No había otro lugar en el que quisiera estar. Con un último beso, se fue. Me dejé caer sobre la cama, preguntándome cuánto tardaría en volver y qué podríamos hacer cuando regresara. Pero antes de poder seguir esa idea, un chillido agudo y estridente rasgó la noche, dolorosamente fuerte incluso por encima del bajo que retumbaba desde abajo. Otras voces se unieron, igual de inhumanas, igual de desgarradoras. Me incorporé justo cuando la música de la fiesta se cortó con un zumbido de retroalimentación proveniente de las bocinas. Se escucharon una serie de golpes brutales, terribles, y una ola de gritos de pánico brotó de los que estaban en la planta baja. El velo de paz que me nublaba la mente se desvaneció en un instante. Finalmente caí en cuenta de lo mal que estaba todo. Ni siquiera recordaba haber subido, y no había visto a Alex en horas. Mierda. Alex está allá abajo. Corrí hacia la puerta, pero no se movía. A lo lejos, creí escuchar a Alex gritar mi nombre, asustado y con dolor, y empecé a golpear la puerta con el cuerpo, gritándole hasta que la voz se me quebró. Busqué desesperadamente mi celular, pero no estaba por ningún lado. No podía recordar dónde lo había dejado. Afuera, en el pasillo, se oyeron pasos apresurados, seguidos de un grito aterrador que se cortó de golpe cuando algo golpeó el otro lado de la puerta con un sonido húmedo y pesado. Retrocedí hasta que mis rodillas chocaron con la cama. Sollozando, me lancé hacia la ventana. Estaba a punto de arriesgarme a saltar desde el segundo piso cuando un televisor pequeño, en una esquina del cuarto, se encendió solo, la estática zumbando al volumen máximo. Medio ida, pensé en lanzarlo por la ventana, hasta que los píxeles borrosos comenzaron a tomar forma. No. Allí, en la pantalla, imposiblemente, estaba Chell. Mi plan de escape quedó en el olvido. Extendí la mano temblorosa hacia el televisor, como si pudiera tocar su rostro a través del vidrio frío. La escena comenzó a reproducirse. No pude apartar la mirada. Chell estaba en una fiesta en lo que reconocí como el sótano de la fraternidad de Alex. Estaba borracha, el trago se le derramaba del vaso sobre el suéter. El mismo suéter que yo llevaba esa noche. Alex entró en cuadro, riéndose, y le sirvió más licor. Con cuidado, Chell, vas a perder lo que queda de tu bebida. Eso no se puede permitir. Gritó un tipo al fondo. Alex volteó y le lanzó una mirada de advertencia. ¿Cuándo llegan las otras chicas? La voz de Chell estaba arrastrada, borrosa. ¿Lou viene todavía? Un coro de risitas se escuchó desde el grupo de chicas en el fondo. Reconocí a Beth Straity entre ellas. Alex miró hacia el grupo y tragó saliva. Le sonrió débilmente a Chell. Sí, Chell, ya viene. Oye, ¿y si jugamos algo mientras la esperamos? Sentí el estómago como una piedra, las náuseas subiéndome por la garganta. A lo lejos, seguían los ruidos de destrucción en la casa. Gritos de dolor, alaridos de furia, y debajo de todo, un sonido espeso, húmedo, como carne desgarrándose. ¿Un juego? Chell lo miró con los ojos desenfocados, el ceño fruncido. Algo andaba muy mal. Chell nunca se ponía así de borracha. Sí, va a ser divertido. Los hombres empezaron a rodearla en la pantalla. Se me erizó la piel entera. Alguien en la realidad golpeaba la puerta del cuarto, suplicando ayuda, pero sonaba lejano, distorsionado, como si tuviera la cabeza metida en una pecera. No sé, Alex, no me siento bien. Chell tambaleó. Alex prácticamente la sostenía de pie. Está bien, Chell. Solo un juego rápido y ya terminamos, ¿sí? Alex le apartaba el cabello de la cara a Chell con una suavidad casi tierna. El presentimiento feo y siniestro en el fondo de mi estómago no dejaba de crecer. Chell y Alex siempre habían tenido algo, pero esto no se parecía en nada a su coqueteo habitual. Era una burla del cariño con el que Alex solía tratarla.
Sus ojos estaban llenos de una mezcla extraña de determinación y remordimiento, deseo y ansiedad. La Chell del video estaba demasiado ida como para notar algo de eso. Chell siempre confiaba demasiado en la gente, siempre veía lo bueno en todos. Sonrió ampliamente y apoyó la cabeza en el hombro de Alex, rodeándolo con los brazos en un abrazo flojo. Los hermanos de fraternidad de Alex daban vueltas a su alrededor como tiburones. Me abracé la cintura y caí de rodillas, con las lágrimas corriéndome por el rostro. «Gira a Chell», gritó alguien. Chell levantó la mirada, confundida, y Alex hizo una mueca antes de girarla rápidamente en círculos. Tropezó y cayó en los brazos de otro chico. Intentó apartarlo, pero sus movimientos eran lentos y débiles. Él la besó a la fuerza y luego la empujó de nuevo hacia Alex, que hizo lo mismo. Y así siguieron, lanzándola de uno a otro como si fuera un muñeco de trapo, sollozando mi nombre entre el miedo y la confusión. Se veía tan perdida, tan joven. Dejé de mirar en cuanto más manos empezaron a tocarla, a jalarle la ropa. No era difícil imaginar lo que pasó después. Me tapé los oídos y me encogí en el suelo, gritando, suplicando que todo se detuviera. No sé cuánto tiempo estuve ahí. Ni siquiera noté que todo se había quedado en silencio hasta que escuché el clic de la puerta del dormitorio abriéndose detrás de mí. Sonó tan fuerte como un disparo en medio del silencio. Me puse de pie lentamente y avancé hacia la puerta en un estado de aturdimiento. Di un paso y apenas registré el sonido viscoso de la alfombra bajo mis pies. El piso estaba empapado de rojo y los últimos 40 centímetros de la pared estaban teñidos del mismo color, con salpicaduras que alcanzaban incluso el techo. Un montón de carne irreconocible, que alguna vez fue una persona, yacía desplomado en la cima de la escalera. Un río de sangre bajaba por los escalones, espeso y oscuro, como una alfombra roja macabra que llevaba hasta la puerta principal abierta. Esquivando miembros destrozados y vísceras colgantes, bajé con cuidado por las escaleras. Mi mente estaba completamente entumecida ante la carnicería. El sonido de los sollozos desesperados de Chell seguía resonando en mis oídos. A 2 escalones de la salida, una voz ahogada murmuró a mi izquierda. «Low». Una parte de mí quería ignorarlo. Quería salir caminando, de vuelta por la carretera del condado, regresar a mi cama incómoda en ese dormitorio de mierda, dormir y convencerme de que todo había sido una pesadilla. «Por favor, Low». Con movimientos rígidos, me obligué a mirar hacia la sala. A pesar de mi desconexión, se me cortó la respiración. Ahí, tirado en el suelo en medio de un mar de cuerpos destrozados, estaba lo que quedaba de Alex. Su cabello rubio estaba teñido de rosa por la sangre. Uno de sus ojos colgaba fuera de su órbita. No tenía piernas debajo de las rodillas. Se arrastraba hacia mí con el brazo derecho, las uñas partiéndose contra el piso. El izquierdo estaba tan destrozado que el hueso y los tendones quedaban al descubierto, y lo extendía hacia mí, suplicante. No me moví. No podía. Ese era Alex, mi mejor amigo desde el jardín, el chico que llevó a Chell al baile, mi primer y único beso con un hombre. Ese era Alex. El hombre que lanzó a mi hermana a los lobos. Que la violó. El motivo por el que Chell estaba muerta. Chell te dijo por favor, Alex. Él se atragantó con un sollozo sangriento. Pude ver la culpa y la vergüenza inundando su único ojo sano. No debía llegar tan lejos. Tosió. La sangre brotó como espuma espesa sobre el piso. Por favor, Low, lo siento. Gimiendo de dolor, Alex se arrastró más cerca. Yo seguí inmóvil, congelada. ¿Lo perdonamos? Un escalofrío me recorrió la espalda. La voz era de ojos azules, no tenía dudas, pero había cambiado. Era un susurro grave, sonoro, que flotaba en el aire como si viniera de todas partes a la vez. Una mano de dedos largos se posó en mi hombro. Por el rabillo del ojo, vi unas garras negras y curvas cerca de mi clavícula. Justo más allá de la entrada a la sala, fuera de mi campo de visión, alcanzaba a distinguir las sombras de unas alas enormes. Plumas se agitaron, garras taconearon impacientes sobre el suelo. Alex volteó hacia el ruido, con el rostro retorcido de miedo. Ojos azules me apretó el hombro suavemente.
Lo siento, niña. No debiste estar aquí. Pero queríamos que entendieras. Alex me miró de nuevo, rogando. Abrió la boca para hablar, pero yo me le adelanté. Es todo tuyo. Mientras las criaturas en las sombras comenzaban a acercarse, la mano en mi hombro me giró y me condujo hacia la puerta. Lunas negras y brillantes llenaron mi visión periférica, un ala enorme me envolvió para taparme la vista y amortiguar los sonidos del destino de mi ex mejor amigo. Salí al aire fresco de la noche y cerré los ojos. Unos labios rozaron con ternura mi sien. Descansa en paz, querida. Todo se volvió negro. Desperté tarde el domingo por la mañana, de nuevo en el dormitorio, acurrucada y a salvo en mi cama. Durante un par de horas, casi me convencí de que todo había sido un sueño. Cada rastro de la fiesta en la casa Omega había desaparecido, todos mis mensajes con Alex al respecto habían sido borrados, no quedaban ni las elegantes invitaciones negras. Por un momento, quise creer que tal vez todo fue una pesadilla provocada por el vuelo. Hasta que dieron la noticia. Toda la fraternidad de Alex y varias de las chicas de la hermandad de Chell habían desaparecido sin dejar rastro durante la noche. La policía no tiene pistas. Sé que no encontrarán nada. Hace unos días volví a conducir por la carretera del condado, después de pasar media semana respondiendo llamadas preocupadas de mi mamá. No hay nada ahí. Solo un campo vacío con una casa de campo abandonada, pudriéndose al sol de la pradera. La mamá de Alex también me ha estado llamando. Para ver si he sabido algo de él, si tengo alguna pista de lo que pasó. No le he dicho la verdad. He decidido que no lo haré. A veces mentir es más amable. No necesita saber qué clase de monstruo era su hijo, ni qué clase de monstruo lo mató. Pasé casi todo el día de hoy en el cementerio. Estuve sentada con las piernas cruzadas frente a la lápida de Chell, siguiendo con los dedos las letras de su nombre, pensando en todo lo que debía haber notado antes, en todo lo que se me escapó. Una sombra se proyectó sobre mí, interrumpiendo mi trance. ¿Puedo acompañarte? Entrecerré los ojos contra el sol de la tarde. Era Ana. Con todo lo que había pasado, casi había olvidado que ella también estuvo allí esa noche. Supongo que en mi cabeza ya la había puesto en la lista de los desaparecidos. Aparentemente, de forma oficial, ella nunca estuvo en la fiesta. Ella me ayudó a llenar algunos huecos. Chell vino a mí, justo después de que pasó. Dijo Ana con la voz tensa. Se sentó a mi lado en el pasto, lo bastante cerca como para que nuestras piernas se tocaran. Estaba furiosa, lista para llamar a la policía del campus, pero ella me rogó que no lo hiciera. Los chicos, y algunas de nuestras supuestas hermanas, habían grabado todo en video. Dijo, y la amenazaron con hacerlo público si se ponía demasiado sensible con el asunto. Le prometí que no llamaría. Y todas las noches desearía haberlo hecho igual. Decidí que la pondría en contacto con los recursos del campus. Continuó. Grupos de apoyo para sobrevivientes, consejerías, ese tipo de cosas. Me convencí de que era suficiente. Pero antes de que pudiera hacer algo, Ana se atragantó con las palabras. Carraspeó y exhaló con fuerza por la nariz. Bueno, ya era tarde. Me gustaría pedirte perdón, pero un perdón no basta. No tienes nada que disculpar, Ana. Intentaste ayudarla. Le apreté la mano. Ella me la apretó de vuelta. Aún así, sentía que tenía que hacer algo. Ana miró fijamente la lápida de Chell, con la mirada endurecida. Gente como los hombres y mujeres que lastimaron a tu hermana, creen que son intocables. Y no están del todo equivocados hoy en día. Con suficiente dinero, puedes salirte con la tuya, ¿no? Se rió, seca, sin humor. Así que supe que tenía que acudir a una autoridad más alta. ¿Qué hiciste? Ana sonrió con gravedad. Mi familia adora a los dioses antiguos. Sentí un escalofrío recorrerme la piel. Llamé a una hermandad olvidada, antigua y hambrienta. Si yo podía entregarles a los culpables, ellas me prometieron justicia. Su expresión se suavizó cuando por fin me miró. Tú nunca debiste estar ahí. Oh, cariño, lo siento tanto, tanto. No le dije que estaba bien, porque no lo está.
pero agradecí su disculpa igual. Asentí y volví a apretarle la mano, parpadeando para contener las lágrimas. ¿Y ahora qué? El trato ya está hecho. Ana se puso de pie y se sacudió la hierba de los Lynx. Me miró fijamente, mordiéndose el labio. Asintió sola, como tomando una decisión, y metió la mano en su bolso. Aunque me pidieron entregar una última cosa. Ana sacó una pieza de cartulina negra muy familiar, con letras doradas en relieve. Me la entregó. La tomé con la mano temblorosa. No hay presión, ni fecha de vencimiento, dijo Ana. Empezó a alejarse, pero se volvió una vez más con una sonrisa triste y dulce. De verdad lo siento, Lou. Por todo. Chell era la mejor de nosotras. Esperé hasta que su figura desapareció en la distancia para mirar el papel en mis manos. Era una nueva invitación, dirigida a mí esta vez. Lois Teller. Fiel de corazón y firme de voluntad. Las hermanas de la Casa Omega te invitan a unirte a nuestro círculo. Una vela negra para invocarnos. Una blanca para alejarnos. Acudiremos a tu llamado. Pensé en Chell, llorando y confundida, tropezando en un sótano oscuro. Pensé en Chell la última vez que la vi con vida, riéndose a carcajadas con la cabeza echada hacia atrás. Pensé en Chell, fría e inmóvil bajo la tierra a mis pies. Apreté la invitación hasta arrugarla en mi puño. Esta noche está tranquila. Ni siquiera hay brisa moviendo las hojas secas. Y, sin embargo, un viento suave sacude la llama de la vela negra que he colocado frente a mi ventana abierta. Una voz baja y dulce flota en el aire, hablando una lengua antigua, y unas plumas revolotean en la oscuridad, justo en el borde de mi visión. Nunca fui del tipo que se une a una hermandad. Pero creo que todo este asunto de la sororidad, tal vez tenga algo especial después de todo. Nunca veas películas caseras antiguas. Recuerdo que durante el 4 de julio, toda mi familia se reunió en la casa de mis padres, y mientras estaba allí, mi mamá me dijo que ella y mi papá estaban remodelando el sótano y me pidió que sacara el resto de mis cosas. Como nota rápida, cambiaré o omitiré los nombres de mis hijos por privacidad, aunque no creo que importe mucho con los demás, por razones que entenderán más adelante. Tengo 39 años y no he vivido allí en años, pero aún tenía algunas pertenencias viejas que nunca me molesté en llevarme, principalmente cosas de mi infancia que no necesitaba, pero que tenían valor sentimental, como algunas muñecas y animales de peluche, viejos proyectos de arte y cosas por el estilo. Afortunadamente, mi mamá lo había guardado todo en contenedores durante años, lo que hizo fácil tomar algunas cosas y llevarlas de vuelta conmigo. Mi hermana, Nat, y su familia viven fuera del estado y estaban quedándose en la casa de mis padres durante el fin de semana, y mis hijos tenían a su prima, la hija de Nat, Pixie, es un apodo, que se quedó en nuestra casa esa noche porque era viernes. Buscando algo para mantener a los niños ocupados esa noche y sintiéndome nostálgica, comencé a hurgar en los contenedores de almacenamiento que había traído conmigo y encontré algunos viejos cassettes VHS con etiquetas hechas a la ligera que decían cosas como: las noticias con Lizzie a las 5, y actualización en horario estelar. Cuando éramos niñas, mis hermanas Nat, la más joven, Steffi, la del medio, y yo, la mayor, nos divertíamos muchísimo haciendo vídeos caseros, y nuestro tema favorito era crear programas de noticias con una presentadora y luego pasar a diferentes reporteras en el lugar, cubriendo historias que consistían en eventos sensacionales representados con nuestros juguetes, historias de interés humano en las que mostramos nuestros talentos y pasatiempos infantiles, o entrevistas sorpresa y cobertura de nuestros padres y sus amigos. Y una vez, el repartidor de pizza, que, en retrospectiva, fue un buen deportista al respecto. Los temas, más a menudo de lo que no solo eran ridículos, sino también bastante macabros, o al menos grotescos, ya que los vampiros Cabbage Patch atacando conejos mascotas era mucho más divertido e imaginativo que las noticias realistas.
Esta parecía una oportunidad perfecta para mostrarles a mis hijos y a mi sobrina lo que sus mamás hacían cuando teníamos su edad, mientras daba un paseo por el camino de la memoria a costa de que mi esposo se riera y nunca me dejara olvidarlo. Tomé al azar uno de los cassettes y reuní a todos en el sótano, donde aún tenemos un viejo reproductor combinado de DVD, VHS conectado para que los niños vean DVDs antiguos de vez en cuando. Después de 1 o 2 minutos de estar ajustando el rastreo y asegurándome de que los cables estuvieran en los puertos correctos, logré poner el cassette y vi a mi yo de unos 8 años sentada en una pequeña mesa de plástico azul y amarilla con un cuaderno y un lápiz en la mano, y con unas enormes gafas de los años 70 puestas, tratando de parecer una presentadora seria y sobria de noticias. Mi yo de 8 años apenas había comenzado a decir: "Bienvenidos a las noticias de Lizzie esta noche", cuando mi esposo, rebosante de sarcasmo, dijo: "Muy emocionante. Mejor voy a hacer palomitas". Y se levantó para ir arriba, antes de agregar: "Miren chicos, mamá parecía un chupetín con su cabeza gigante sobre su cuerpo diminuto también". Los niños y yo vimos el primer segmento, en el que yo reportaba sobre la increíble Steffi, una maga que iba a partir a Nat por la mitad dentro de una caja de cartón de refrigerador usando una sierra de juguete de plástico. Nat, vestida con su camiseta favorita del Discovery Channel que nunca le quedaría, se metió dentro de la caja, sacando la cabeza por un lado, mientras lo que se suponía que eran sus piernas salían por el otro. Mientras lo miraba, me di cuenta de que no tenía idea de a quién pertenecían esas piernas. Sé que ocasionalmente hacíamos estos vídeos con amigos y otros niños del vecindario, pero no podía recordar quién habría estado con nosotras solas, ya que todos nuestros amigos venían con sus hermanos, o de quién podrían ser las piernas que coincidieran con las de la pequeña Nat. Mirando más de cerca, también noté algo que al principio me pareció curioso, pero que luego resultó ser profundamente perturbador. Esas piernas tampoco parecían del todo normales. Era difícil decirlo ya que solo eran visibles por debajo de la rodilla, pero parecía que se doblaban de la manera incorrecta, eran algo grises para un tono de piel saludable, y la forma general y la curvatura no eran del todo correctas. Por el momento, lo dejé pasar, atribuyéndolo a la mala fidelidad de la imagen en VHS, y me hice la promesa mental de regresar a mostrarle a mi esposo cuando los niños no estuvieran mirando. Para cuando terminó el segmento, los niños ya se habían distraído con otras cosas y se habían aburrido de los 4 minutos de video antiguo, así que lo apagué y seguimos con nuestra noche. Más tarde, después de que los niños se durmieron y mi esposo estaba arriba, absorto en sus videojuegos y dándome esa vibra de "no me molestes bajo pena de muerte", me dio el impulso de volver a ver algunos más. Después de unos cuantos segmentos de noticias, de los cuales el único valor real para mí y mis hermanas es el sentimental, así que no los aburriré contándolos, mi yo de 8 años interrumpió su propio reporte con un última hora, sobre un trágico accidente que había ocurrido. Se me erizó un poco el vello del cuello cuando el tono de este segmento cambió, como si una sombra oscura hubiera caído sobre nosotras, y aunque por fuera parecía que nos estábamos divirtiendo haciendo un video, estábamos haciendo lo que teníamos que hacer sin más. Algo simplemente no estaba bien. De nuevo, estaba interpretando a la reportera, en la escena en nuestra habitación, cubriendo la trágica historia de una niña desaparecida. Steffi interpretaba a la hermana angustiada, que explicaba cuánto la extrañaban, y que después de que todos, incluyendo a la policía, buscaran durante días, fueron alertados por un olor realmente repugnante y descubrieron que la niña, interpretada por Nat, se había caído hacia atrás desde la litera, rompiéndose el cuello y quedando atrapada entre la pared y la litera de abajo. Y mientras Steffi se sentaba en la cama tapándose la nariz por el hedor, yo llevé la cámara para mostrar a Nat acurrucada de manera extraña, boca abajo, entre la cama y la pared, pretendiendo estar muerta. Esto me sorprendió, por decirlo menos. No recuerdo todos los pequeños vídeos que hicimos, pero tengo un vago recuerdo de muchos de ellos, y aunque a menudo representábamos historias macabras, incluso involucrando a alguien muriendo, esto se sentía fuera de lugar. Habiendo tenido suficiente en este punto, apagué la televisión y lo dejé por la noche.
A la mañana siguiente, escuché a los niños despiertos mucho antes de lo que me hubiera gustado, pero no me sorprendió mucho dada la pijamada, y me recordé a mí misma que al menos era sábado, así que asomé la cabeza para decirles buenos días y ver qué querían que preparara para el desayuno, ya que era una mañana especial con su prima aquí. Abrí la puerta y dije: «Buenos días». A levantarse y brillar. Con mi sonrisa más grande de madre que quiere ser paciente, para encontrar a mis hijos jugando en la cama, pero de inmediato noté algo raro. ¿Dónde está Vixie? Aquí, exclamó mi hija menor, tomando su dinosaurio de peluche rosa y levantándolo orgullosa. Jugué junto con ella. Oh, vaya, te ves bastante mal esta mañana, Vixie, tal vez necesites un poco de desayuno. Pero mientras la más pequeña se reía, los otros dos me miraron confundidos. Cerré la puerta y los dejé un rato, pensando que era mejor dejar que su juego siguiera su curso, pero cuando regresé, seguían en lo mismo. Está bien, basta de diversión, pero necesitamos desayunar y llevar a Bitsy de regreso a casa de Nona y Nono, y a casa de tía Nat. Mi hija menor se rió nuevamente, y dijo algo como: No, Bitsy vive aquí, pero los otros dos parecían repentinamente preocupados. No entiendo, dijo mi hija mayor. ¿Qué no entiendes? Le pregunté, ahora yo también confundida. ¿Quién es tía Nat? La habitación se volvió fría de inmediato, como si las cortinas se hubieran cerrado de golpe, y cambié rápidamente a mi modo serio de maná. Ok, ya no es gracioso. ¿Dónde está escondida Vixie? Ahí, dijo mi hija mayor, señalando el dinosaurio de peluche, y mirándome con una expresión alarmante. Basta ya, o no habrá fuegos artificiales esta noche. Pero esa es Vixie. Estoy hablando en serio. Voy a ir a buscar a tu papá. Dije con firmeza, pero estaba más asustada que enojada. La más pequeña empezó a llorar, y las otras dos tenían los ojos llenos de lágrimas. Esa es, mamá, te lo juro. No sé qué quieres que diga. ¿Qué hicimos? Todos juraron que no tenían idea de quién era Vixie, y yo revisé la casa de arriba a abajo tratando de encontrarla. Al principio pensé que tal vez mi esposo había hecho que los niños jugaran una broma muy poco graciosa, porque eso es algo que él haría, pero después de discutir enojada con él y los niños durante media hora al respecto, llamé a Nat, pero no contestó, así que intenté con mis papás. Ellos también dijeron no recordar a Vixie, y cuando me frustré y les pregunté cómo era posible que no recordaran a la hija de Nat, me colgaron. Llamé a Steffi, quien sabía que nunca habría participado en una broma tan molesta, y me sentí momentáneamente aliviada cuando me dijo: claro, conozco a Vixie. Oh, gracias a Dios, pensé que me estaba volviendo loca, y luego, cuando Nat no respondía a su teléfono, pensé que me iba a desmoronar. Ok, eso no tiene gracia, Liz, dijo Steffi, de repente muy seria. ¿Qué? Respondí, confundida. Nunca digas algo así de nuevo. ¿Cómo qué? Dije, incrédula. Sí, ya terminé con esta conversación, dijo Steffi y colgó. Ignorándola por el momento, y más que un poco molesta, fui a la otra habitación para alardear triunfalmente con mi esposo de que Steffi había confirmado a Vixie, y que ya había tenido suficiente de la estúpida broma, así que podría salir de donde quiera que estuviera escondida. Steffi recuerda a Vixie, está de mi lado y no piensa que la broma fue graciosa, eres un idiota. Pues claro que sí, lo que sea. En serio, ahora, necesitamos llevar a Vixie de regreso con mis papás o Nat se va a enojar, ya que tienen que manejar a casa hoy. Ya no tenemos tiempo para esto. Wow, ¿quién está haciendo bromas sin gracia ahora? Dijo con tono aún más condescendiente. No entiendo. ¿Qué quieres decir? ¿Qué quieres decir tú? ¿Involucrar a tu hermana, que murió de pequeña, en esto? Ni yo bromearía con eso. Han pasado meses ya.
Nadie recuerda a Vixie como algo más que el dinosaurio rosa de mi hija, no puedo encontrar ninguna evidencia de mi hermana Nat, y todos juran que ella murió horriblemente cuando era niña en una historia que salió en las noticias después de que se cayera detrás de la litera y dormimos sin saber junto a su cuerpo muerto durante días.